para que tú, Señor, sigas terminando la obra que iniciaste con nosotros. Bendito seas a ti la honra y la gloria por los siglos eternos, Señor. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Y quisiera tratar de iniciar con una ilustración que viene de una película. Se llamó En busca de la felicidad o En la persecución de la felicidad en inglés. Es una película que salió en el 2006, puede ser breve en esto, nada más para darle introducción a la predicación. Trata acerca de una persona que vivió en el año 1986 en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Y es un hombre que invirtió todos sus ahorros en comprar unos escáneres que veían la densidad ósea. Hace esta inversión, pero fracasa. Este hombre tiene un rotundo fracaso económico, su esposa lo deja y lo deja con un hijo pequeño a su cuidado. Este hombre empieza a batallar tratando de vender estos escáneres y pasa muchas dificultades en la vida. Por cada situación de la vida, él en la película aparece como que le da un título a las etapas de la vida que le está tocando vivir. Y creo que algo parecido está ocurriendo en estos tiempos con nosotros. Yo veía la situación que está privando. De hecho, el día de hoy fue algo bien raro. Tuve un sueño acerca de lo que ha sido el 2020, que ya casi terminó, y que yo me sentía pues mal por ver que era un año que había pasado casi sin ningún tipo de cosas que tuviéramos que recordar. Pero no, Dios me dijo que no era así. Así como el protagonista, Chris Garner se llama este hombre, ponía títulos en las etapas de la vida. Para mí tiene un título esta etapa de la vida. Y él lo nombraba esperanza o inversión, según lo que estaba viviendo. Para mí se llama esta etapa de la vida confianza. Si tuviera que titularlo este año, que está a punto de terminar, estamos corriendo los últimos 4 meses, tendría que decir que esta etapa de la vida, de mi vida, se llama confianza. Todos, hermanos, todos estamos siendo retados de diferentes maneras. La vida ha cambiado, la forma de verla ha cambiado, la economía está cambiando. Nuestra forma de entender la situación con respecto a los trabajos, las relaciones interpersonales, las escuelas, ha cambiado. Y bueno, no nos queda otra cosa más que entender que la vida también es por etapas. Y como les dije, para mí es confianza. Pero, ¿cuál será el significado de la palabra confianza? ¿Qué es lo que la gente entiende por confianza? ¿Y qué es lo que el cristiano debe entender por confianza? Bueno, el diccionario dice que la confianza es la esperanza de que una persona tiene en que algo bueno va a suceder en un futuro. Hace un sinónimo a la palabra confianza con la de esperanza. Cuando vemos en la Biblia que la concupiscencia da a luz el pecado, es decir, el producto de eso, del pecado es la muerte, también la fe tiene un hijo o tiene una hija. Los que ejercemos fe, una vez que la fe crece y madura, genera un hijo, que es como un bebé, y se llama confianza, se llama esperanza. Y eso es lo que debemos de tener nosotros en este tiempo. Confianza y esperanza en Dios. Confianza en que Él tiene el control de todas las cosas. En que esto no termina, que es un pasaje de la vida. Así como está hecha por pasajes, en este tenemos que entender que es que confiamos en Dios. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y de los resultados que esperamos. Es decir, ¿cómo crece nuestra confianza? En función a lo que vemos que ocurre. ¿Por qué solo escuchamos palabras de desánimo y pesimistas en un ámbito que no es cristiano? Salvador me estaba platicando el jueves que nos reunimos para la oración, que platicaba con su estilista, la persona que le corta el pelo, y que le dice que estaba convencido o convencida de que todos al final íbamos a terminar contagiados de coronavirus. Y Salvador me dice, no, yo no acepto esa palabra, yo no creo esa palabra, no la tomo para mí. Y creo que así tiene que ser. No debemos de tomar las cosas de temor que el mundo nos ofrece. Es como los regalos, nosotros sabemos si los aceptamos o no. Nosotros no debemos de aceptar palabras de desánimo, palabras de derrota, palabras que nos amedrenten o que deterioren o que minen nuestra fe. El mundo incrédulo únicamente conoce esperanzas muertas. Por eso habla así. Cuando Dios me dio esta palabra, yo la verdad sí me impresioné porque es cierto. El mundo no conoce de una esperanza viva.
conoce de esperanzas muertas. La mayoría de la gente ha sufrido de desilusiones, desengaños, y cree que todo es así, que la vida funciona así. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a apoyarnos mucho en este tiempo en la palabra del Señor. Fíjense cómo es el mundo y lo que piensa. Primer punto que quiero que reflexionemos. El mundo incrédulo únicamente conoce esperanzas muertas. Por eso habla así, de desesperanza, de soledad, de fracaso, que las cosas van a empeorar, que la economía se va a caer aún más. Fíjense lo que dice Job 8:13 al 15. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. ¿Qué es lo que le pasa? Job está diciendo ahí, hay gente que le va a ocurrir algo. Aquellos que se han olvidado de Dios, que Dios es el que sustenta, que nos ama, que nos apoya, que nos ayuda, dice que les ocurre algo. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. ¡Qué triste! Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Aquellos que sacan a Dios de su vida, dice que sus esperanzas se desvanecen, se evaporan. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Por eso hablan así. ¿Qué palabras tan sabias encontramos en Job? La gente sin Dios vive desesperanzada, no ve un futuro alentador, ve solamente cosas difíciles por el porvenir. Sus esperanzas se hacen nada, se convierten en nada. Y cuando intentan apoyarse para sentirse seguros dentro del hogar, tampoco dura esa seguridad, porque están fincando sus esperanzas en las personas quizás de ese hogar o en la estructura de esa casa. Pero dice la Biblia, intentan retener con firmeza, pero no permanecen. Cae, su esperanza se desmorona. Proverbios 10:28 también dice, fíjense lo que dice la palabra. La esperanza de los justos es alegría. ¿Cuál es la esperanza del justo? Nosotros somos esos justos por Jesús. Y dice que nuestra esperanza debe provocar alegría en nosotros. Dice, pero la esperanza de los que no conocen a Dios perecerá. Proverbios 10:28. Los que no conocen del Señor viven así, tristes, desesperanzados. Efesios 2:12. Búsquelo, por favor. Si no, estamos grabando esta predicación. En esos tiempos, dice Pablo a los efesios, y es como si nos lo dijera a nosotros, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Terrible. La pregunta es, queridos amigos y hermanos, ¿cómo logramos sobrevivir sin Dios? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo fue nuestra vida antes de conocer del Señor? ¿Alguien se acuerda de ustedes lo que es vivir sin Dios? Yo sí. Yo sí. Y ha sido una etapa la más dura de mi vida. Sin su presencia, sin su protección, sin esperanza, solos y destinados a sufrir. Un destino oscuro para mí. Y Pablo nos dice que así vive el mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo no compadecerse de un mundo que vive así? Yo me acuerdo muy bien cómo fueron los primeros años de mi vida. Hubo tantas desilusiones, tantos fracasos, tanto dolor, que pues pensé que eso era la vida. Pero pues Dios me mostró que nos sostuvo con su gran amor y misericordia, sabiendo que nos había escogido y predestinado para ser parte de su familia. Qué triste ahí cuando Pablo escribe que no se nos permitía ser parte de la familia de Dios, ajenos a sus pactos, pero Él ya nos tenía escogidos para sí. Entonces, para tener palabras de aliento, ¿dónde debe descansar la confianza del cristiano? ¿Dónde debe de estar fundada esa confianza? Aún en medio de la prueba, aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, de la pandemia. ¿Dónde debe de estar sentada la confianza del cristiano? Dios es el verdadero objeto de la confianza del cristiano. Solamente Dios, no las circunstancias. Salmo 65:5. Presten atención. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. ¿Escucharon bien, hermanos? Dice, fielmente respondes.
Dios no se queda callado. Dios sigue hablando y sigue actuando y sigue trabajando. En medio de los trabajos y de la aflicción, sí. En medio de las crisis, sí. En medio de la pandemia, sí. Dice, fiel es Dios en responder a nuestras oraciones. Queridos hermanos, a veces no vemos respuesta porque no oramos. Porque no vamos y pedimos. Y dice que Él responde con imponentes obras. Vea hacia adentro de su vida. Observe lo que Dios ha hecho por usted. Y diga si no ha hecho imponentes obras con usted y conmigo. Y dice, oh Dios, nuestro Salvador, ¿quién nos socorre en el momento de la angustia? Eso significa Salvador, el que te salva, el que te saca de la aflicción. Dios es el verdadero objeto de nuestra confianza, hermanos. Le decía a Ana ayer, es como si yo tuviera mucha hambre, muchísima hambre, muriendo de hambre. Y dijera, ¿cómo quisiera comer, saciar esta hambre? Y a un lado mío está un gran banquete. Y no lo tomo. Yo estoy ensimismado en que tengo hambre, pero ahí está la mano. Puedo comer del banquete de Dios. ¿Cuántas necesidades tienes y no vas al banquete de Dios porque no oras? Porque no vas y le dices, sáciame, Señor. Estoy desesperanzado, estoy triste, estoy abrumado, me cansó esta situación. Ven y descansa en Él. Él es el objeto de tu confianza. En Él puedes confiar para descansar, para encontrar el oportuno socorro, para saciar tu hambre. Dice que fiel es en responder nuestras oraciones. Pues oremos, hermanos. Triste fue que solamente 3 nos conectamos el jueves. Pero Dios contesta y seguimos intercediendo. Dice el Salmo más adelante, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra. Y si no, vea a la gente. Muchos que ni conocen bien a Dios, dicen, pero Dios nos va a ayudar. Pero Dios va a responder. Pero Dios va a hacer. Dice que eres la esperanza de todos los que habitan la tierra. Y no dice de solamente los creyentes. No, aún el incrédulo en el momento de aflicción, Él es su esperanza. Dice, incluso, y eso se me hizo tan hermoso, incluso de los que navegan en mares distantes. Qué hermoso salmo. Lo voy a leer todo de corrido. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Oh Dios, nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Incluso tú que te sientes alejado de Dios, que sientes que un océano te separa, Él te escucha. Él no está lejano a los que le invocan. Él es tu roca fuerte. El temor de Dios lleva a la confianza. Los que temen de Dios pueden confiar en Él. Los que temen ofender su santidad, los que temen no estar al nivel de hijos de Dios, es decir, aquellos que se esmeran por vivir bajo su voluntad, ellos confían en el Señor. Dice Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura. Es decir, todos aquellos que temen al Señor viven confiados porque viven queriendo hacer su voluntad. Dice, y Él a sus hijos les da refugio. Nosotros necesitamos el refugio del Señor, sentirnos seguros en Él. Cada vez dicen, oye, ¿qué tal si la bolsa del mandado viene con el coronavirus? Tú no sales, pero te lo traen. No, Él dice a sus hijos les dará refugio. Él los cobijará, Él nos tendrá protegidos. Confiemos en el Señor. Dice que hay confianza segura a los que temen en el Señor. Es una confianza que les da seguridad. Vamos a ver algunos estímulos para tener y desarrollar nuestra confianza en Dios. Vamos a ver por lo menos 6 puntos por los cuales Dios es digno de confianza, que nos estimulen a tener confianza en Dios y que crezca esta confianza en el Señor. Primer punto, la fortaleza de Dios es eterna. Su poder es inagotable. Puedes confiar en el Todopoderoso como un gigante que está a un lado tuyo y que te defiende y que va delante de ti. Su fortaleza no se acaba, es eterna. Ese es un buen estímulo, un buen punto para seguir confiando en el Señor. Isaías 26:4. Fíjense bien lo que dice. Confíen siempre en el Señor. Isaías dice que confiemos siempre, no una temporada, no ciertas ocasiones. Se confíen en Él siempre, porque el Señor Dios es la roca eterna. Es inamovible lo que está diciendo. Él no cambia, Él es el Todopoderoso. ¿Por qué podemos confiar en el Señor? Porque tú, Señor, eres la roca eterna que no cambia, el Todopoderoso que está a mi favor. Amén. Otro punto para confiar en Dios es su bondad, hermanos. Su enorme bondad.
Y cuando leí Nahum 1:7, que es el texto que les voy a compartir, fíjense bien lo que dice acerca de la bondad de Dios. El Señor es bueno. Dice que por naturaleza Él es así. Él es bueno, Él no puede cambiar. Es su esencia. Dice, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. ¿Qué más quieren, hermano? ¿Qué más queremos? El Señor es bueno, dice. Esa es su naturaleza. Él es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él es el mejor refugio en este momento. Y dice, Él está cerca de los que confían en Él. Si nosotros confiamos en Él, si tenemos esa esperanza de que algo bueno vendrá, según la definición del diccionario, es porque Él está cerca de los que confían en Él. Deposite toda su confianza en el Señor, hermano, hermanita, amigo que nos escucha. Él es digno de que depositemos toda nuestra confianza, porque Él se acerca a los que en Él confían. Si usted confía en el Señor, Él va a estar más cerca como nunca ha estado de usted, muy cerca. Otro motivo, el tercer punto para seguir confiando en Dios, es su misericordia. Dice Pablo que Él es rico en misericordia, Padre de esperanza, de bondad, la fuente de toda esperanza, como aprendimos. Entonces Dios es rico en misericordia, es lo que le sobra a Dios. El Salmo 36:7, fíjense lo que dice. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Está sorprendido el salmista diciendo, tu misericordia es valiosa, es preciosísima para mí. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Qué hermoso. Cuando leí esto dije, me imagino al Señor como extendiendo sus alas y cayendo una tremenda tormenta con granizo y todo, y nosotros abajo, refugiados, seguros en medio de una tempestad. Su misericordia dice que es preciosa, porque aún en medio de la tempestad podemos ir a la sombra de sus alas y encontrar refugio. Aún en medio de lo difícil de la situación, en Él hay refugio, porque en Él hay misericordia para nosotros. Otro punto para seguir confiando en el Señor es su rica abundancia. Todo lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y abundante de lo que podemos entender o pedir. Es grande, rico, misericordioso, paciente, bondadoso. Su abundancia es así, que se desborda para los que le temen y le aman. Primera de Timoteo 6:17. Déjenselos leo y presten mucha atención en las palabras porque son importantes. Les dice Pablo, enséñales a los ricos, le está dando instrucciones a Timoteo de cómo conducirse y cómo debe de conducirse la grey que con él se congrega. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Que es cierto, hermanos. Las riquezas de este mundo son completamente inestables. Cuando yo nací, el hombre más rico del mundo era un mentado Onassis. Y después de él fue cambiando la riqueza de mano en mano. Después creo que fue Bill Gates, de los que recuerdo, quizás hubo otros tantos más. Después Carlos Slim, ahora el dueño de Amazon. Y así, es inestable, las riquezas son inestables. En un día está en las manos de alguien, otro día en las manos de otro. Igual también nuestra economía, hermanos. Pero no podemos poner nuestra confianza en el dinero. Es lo que Pablo les está enseñando, no en las cosas materiales. Todos hemos tenido problemas y estamos experimentando retos en la economía. Algunos con su trabajo, a otros que quieren reducirles su trabajo o ya no tienen empleo. Pero dice Dios, aunque estas batallas estén ahí, no se desanimen. Esto es inestable, esto es así. Dice más adelante 1 Timoteo 6:17, deberían depositar su confianza en Dios. Hace un cambio radical de confiar en las cosas y en los bienes materiales a confiar en Dios. Dice, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. ¿Qué seguridad tenemos entonces con esta escritura? De que Dios va a proveer, de que no te confíes en cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria, de que Dios está muy por encima de esas cosas, porque si la banca
se cae, las finanzas, la bolsa de valores colapsa. Dios no colapsa, Dios no se cae, Dios no cambia. Dios sigue siendo el Dios que provee. Pudo alimentar un profeta, ¿verdad? Con aves del cielo. ¿Qué no hará con nosotros? ¿Qué no hará con nosotros? Él nos da todo lo que necesitamos. Es un buen punto para seguir confiando en Dios, en su rica abundancia y provisión para los que le tememos y amamos. Quinto punto para seguir confiando en el Señor, que Él cuida de nosotros. Él tiene un cuidado perfecto de nosotros. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 5:7. Es muy conocido este versículo, pero vale la pena que lo recordemos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio chiquitito ahorita. 1 de Pedro 5:7 dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Hasta ahí déjenlo. Cierren todos sus ojos, por favor, háganme este favor. Practíquenlo junto conmigo. Y escuchen solamente mi voz. Cierren sus ojos. Imagínense que están frente a un trono inmaculado, brillante, y Dios Padre, nuestro amoroso Padre, sentado en él, rodeado con un arco iris. Y él va y te dice: ven, por tu nombre te está llamando, piensa que te habla por tu nombre. Y te dice: dame tus preocupaciones y ansiedades. Y ustedes ven dos manos que se ponen ahí extendidas. Y dice: pónmelas aquí. Ahí es lo que dice la Escritura. Ven, pon tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Ve sus manos. Ahí deja todo lo que estás cargando. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pone ansioso? ¿Qué te provoca distanciamiento del Señor? Ponlo ahí. En un acto de fe y por el acceso libre que Jesús nos creó ante el Padre, practiquemos esta palabra y deposita en sus manos tus preocupaciones y ansiedades. Y después Pedro dice: porque Él cuida de ustedes. Él no se ha descuidado de ustedes. Él sigue teniendo cuidado de tu vida. Él no te ha dejado en el olvido, ni te ha abandonado, ni estás descuidado. Abre tus ojos y agradécele al Señor, porque puedes ir al trono a dejar lo que te preocupa, lo que cargas. Y Él te dice: no te angusties, yo te cuido, yo te sigo cuidando. Y por último, un buen punto para seguir confiando en el Señor, y esto es muy, muy bonito. Cuando yo lo estaba leyendo y meditando ayer en la tarde, ya casi noche, el Señor me llevó por un tour en el pasado. Y fue tan emocionante que pues me conmovió hasta las lágrimas, es la verdad. Confía en el Señor, confía en Dios, viendo las liberaciones experimentadas en el pasado. Ve para atrás y ve el caminar con Cristo como ha sido. Ve los momentos de suma aflicción de tu vida. Esa operación que te angustiaba, que te decían que podía salir todo mal. Ese hijo que a lo mejor estuvo en incubadora, que parecía que no iban a nacer. Esta enfermedad, ese mal diagnóstico, esa crisis que al parecer ibas a perderlo todo. Y ve cómo el Señor te ha librado una a una de esas situaciones que has experimentado en el pasado. Fíjense lo que dice el Salmo 9:10. Los que conocen tu nombre confían en ti. Los que conocen al Señor confían en Él porque saben lo que Él es y de lo que es capaz de hacer, de lo que Él puede hacer en tu vida. Ese hijo que tenía una enfermedad que te iba a decir que iba a durar con ella toda la vida. Y los pronósticos de los médicos eran de maldición. Pero Dios quiso que experimentara su bondad. Y no permitió eso. Te sacó adelante. Todos tenemos una historia que contar. Todos. Y digo, si después de ver eso, tú no confías en el Señor, es que tienes una memoria muy corta. Es que no has logrado entender quién es Dios. Dios es digno de toda nuestra confianza, toda. Checa tu pasado y ve de lo que te ha librado. Los que conocen tu nombre en ti confían, Señor. Porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. No los dejas solos.
Y 2 Corintios 1:10 dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Pablo está hablando de su ministerio y recordando todo lo que el Señor había hecho por él y por todos sus compañeros de ministerio. Y dice Pablo, sí, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal, de las pedradas que me dieron, de los azotes que me dieron, de sacarme de una ciudad como muerto, de los naufragios, de las persecuciones. Efectivamente, Él me rescató. Y dice Pablo triunfalmente, y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Hermanos, ¿qué puedo añadir a esto? Ya no puedo decir nada. La palabra sola nos motiva y nos dice, el Señor está contigo. Dijo Pablo, hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él nunca nos ha defraudado. Él seguirá rescatándonos. Aún en este tiempo de crisis y de dolor y de pandemia, el único refugio donde podemos estar seguros es en el Señor. Por último, ¿cómo ejercitar mi confianza en Dios? ¿Cómo le hago? Primero, no escuche palabras de desánimo. Ponga una barrera. Ese es el lenguaje del diablo. Ese es el lenguaje que le encanta usar, y más con los hijos de Dios. No escuche las palabras de desánimo. No vienen de Dios. Punto número 2. Nútrase de las promesas de Dios. Acaba de ver tantas promesas. Que confiemos, que rico en misericordia, que abundantemente nos provee, que Dios está de nuestro lado, que hagamos memoria del pasado, cómo nos ha rescatado y como dijo Pablo, y lo volverá a hacer. Punto 3. Recuerde todo lo que ha hecho Dios por usted. Haga memoria. 4. Es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien, pero la verdadera confianza florece y se demuestra en tiempos difíciles. Decida confiar en Dios aún en medio de la adversidad. Es una decisión. Y creo que en esta etapa de la vida, como dije, que se llama confianza, yo he decidido confiar en el Señor. Por más palabras que vengan, que mi economía se va a afectar, que las cosas van a estar mal, que los empleos van a caer, Dios tiene cuidado de nosotros. No escuche al diablo. Usted conoce el final de la historia, querido amigo y hermano, que nos escucha y que nos ve. Y eso nos hace vivir confiados. Conocemos el final de esta historia. Sabemos cómo va a terminar. Y aquí sí, y vivieron felices para siempre. Aquí no es un mito ni es un cuento. Aquí esta frase se cobra mucha verdad y realidad. Y vivieron felices para siempre. Los cristianos así terminaremos nuestra historia. Segunda de Pedro 3:13 y con ese versículo termino. Dice Pedro, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Qué hermoso versículo. Pero nosotros esperamos como el niño espera los regalos en Navidad, con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él nos prometió. Un mundo lleno de la justicia del Señor. Creo que es una palabra que el Señor nos quiere dar para que cobremos ánimo, para que veamos que Él está de nuestro lado, que Él nos ama, que las cosas no han cambiado para Él, que Él tiene un plan perfecto y que lo va a culminar hasta que el Señor Jesús vuelva por nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Listo, Salva, terminamos. Ay, muy bien.